pasado algo importante, Nicolantos, en este tiempo de la política? La verdad es que la mayoría de los políticos, como todos nosotros, han estado más atentos, por lo menos durante estas primeras horas de la mañana, a lo que sucedía allí. Lo mismo ayer por la tarde, ¿sí? Entre que era feriado, previa de partido, todo bastante tranquilo, bastante calmo. Sabemos que eso en la Argentina es como una bandita elástica, ¿no? Claro. Se está estirando, en algún momento. Se rompe. Cuando volvamos a la actualidad va a haber que ponerse al día con todo esto. Sí, lo que sigue habiendo son repercusiones de lo que fue el acto del jueves pasado, y acomodamientos, charlas, grupos de WhatsApp muy activos dentro del peronismo. Un peronismo que ya está pensando en el 2023, porque imaginen si les da ansiedad el Mundial, lo que van a ser las elecciones, ¿no? Ahí hay varias cuestiones que siguen en línea con lo que planteó Cristina el jueves pasado desarrollándose, es decir, líneas de diálogo abierta entre distintos sectores que quizás hace un tiempo no discutían de política, no charlaban de política, sí otras cosas, de gestión, un poco de rosca, pero la diferencia es que ahora se está empezando a discutir cuál va a ser de alguna manera cuál va a ser la propuesta que va a llevar el peronismo a las elecciones del año que viene, teniendo en cuenta que, por lo menos según lo analizan en el Senado, en el Instituto Patria, acerca de Cristina, va a ser muy importante que el peronismo sea muy claro en para qué pide el voto esta vez, después de lo que fue la experiencia del Frente de Todos, donde interpretan ellos, y creo que compartimos todos el diagnóstico, hubo un margen, un agujero muy grande entre las expectativas puestas en el gobierno y lo que finalmente ese gobierno terminó realizando. Yo diría que la mitad de la preocupación está puesta en ese para qué, la otra mitad está en hacer números y leer distintos estudios y señales que empiecen a mostrar si puede el peronismo ser competitivo el año que viene. Y en ese sentido hubo bastantes cuestiones que se analizaron en función de lo que pasó en Brasil y de lo que pasó en Estados Unidos en las elecciones que hubo recientemente, la de Estados Unidos hace una semana, la de Brasil hace casi un mes, el balotaje, donde la primera conclusión que se saca como positiva, si se quiere, es que en ambos casos el oficialismo, que llegaba con todas las encuestas muy en contra, con las expectativas muy en contra, superó lo que se preveía a priori, y eso de alguna manera es un argumento para los que dicen el peronismo todavía no está perdido. Si Bolsonaro pudo llegar a casi el 49% de los votos, si los demócratas en Estados Unidos pudieron sostener buena parte de su electorado, eso significa que el peronismo también debería poder hacerlo. Ahora, cuando uno empieza a hilar más finamente, ¿qué otras cosas tuvieron en común en esta etapa previa, en esta recta final antes de las elecciones, tanto el oficialismo de derecha en Brasil como el oficialismo de centro-izquierda en Estados Unidos? Hay dos cuestiones que saltan a la luz y que es algo que está circulando en estos momentos en los grupos de WhatsApp y en los diálogos que se dan dentro del Frente de Todos. Son dos gobiernos que invirtieron muchísimos recursos, es decir, bajaron mucha plata a la calle en los 6 meses, 8 meses previo a las elecciones. Y son dos gobiernos que llegaron al día de la elección con una foto que te mostraba la inflación controlada. Algunos dirán, en Brasil esa foto quizás queda vieja muy pronto porque se la frenó con algunas medidas un poco artificiales, como bajar el precio de la nafta, lo cual te tira para abajo toda la economía, pero es algo que no podés sostener en el mediano plazo y puede haber un pico luego. Bueno, se verá o no. En el caso de Estados Unidos, con una especie de serrucho donde la inflación en algunos meses parece estar calmándose y luego tiene pequeños picos y luego vuelve a bajar. Pero lo cierto es que en ambos casos estaba esa idea de que el problema estaba controlado. Entonces, un poco toman nota de esto en el peronismo y dicen, bueno, tenemos que pensar en un 2023 donde se invierta mucho dinero, se baje mucha plata, pero además que esa plata la gente note que valga, porque no sirve de nada que te den 10.000 pesos si vos sentís que con esos 10.000 pesos después no te alcanza para nada. Un dato dentro de eso, que es lo mismo que vengo escuchando yo, que hay un debate de en qué momento poner la plata. Sí.
Porque el equipo económico dice, si me pones la plata ahora, lo único que haces es recalentarme la inflación un año antes. Déjame que baje la inflación con las paritarias que hay en este momento. En cuanto yo baje la inflación, las paritarias le van a empezar a ganar y pongamos la plata fuerte en los últimos 4 o 5 meses antes de la elección. Sí, de ese mismo lado viene otra lectura que es paralela, que es, según varios expertos en opinión pública, la plata que uno baja 12 meses o 11 meses antes de la elección no llega a impactar en la opinión pública el día de la elección. En cambio, 8 meses, 7, 6, sí. Obviamente que para eso también hay que pasar diciembre, pasar el verano. Hay una coincidencia de Massa con Kicillof, que tienen una mirada por ahí distinta generalmente de la economía, sí, claro, que es que creen que es factible que vaya bajando la inflación y creen que si eso ocurre, el salario durante el primer semestre del año que viene le va a ganar a la inflación. O sea que la gente va a llegar a mitad del año que viene ya con varios meses donde no solo ve que dejó de perder, sino que de a poquito puede recuperar. Sí, hay dos temas. Pueden pasar cosas, vos sabés, ¿no? Hay dos temas que le dan optimismo en ese sentido a quienes creen en el gobierno que la inflación empieza ahora sí un descenso. Una es que se cree que a nivel mundial va a bajar y que Argentina se puede subir ese tobogán, digamos, ¿no? Si baja la inflación en todo el mundo, es lógico que en la Argentina también baje, de la misma manera que cuando subió en todo el mundo, acá también se disparó. El segundo tiene que ver con números que hacen que muestran que ya todos los rubros tienen un colchón muy importante en lo que es el precio al consumidor actual con respecto a los costos, con lo cual tienen capacidad de absorber parte de eso. Bueno, para que eso suceda, el diálogo con las empresas tienen que cumplir aquello que acuerdan cuando se juntan a dialogar con los funcionarios, y por otro lado hay otro factor que tiene que cumplirse, que es que el tema reservas pase el verano tranquilo, sin que nadie lo mire muy de cerca ni le ponga el foco muy encima, porque sabemos que cuando ya se empiezan a mirar de reojo cuántos dólares estás vendiendo todos los días, eso solo ya empieza a calentar un poquitito la remarcación de precios. Ahora. Y eso está pasando ahora, con lo cual es un tema que tienen que controlar. Saben que tienen en la manga un soja 2. Sí, con el problema que siempre les decimos acá, si cada vez que necesites que liquiden tenés que darle otro beneficio. Yo creo que eso es un hecho hasta las próximas elecciones. Y ahí eso es lo que va un poco, si se quiere, en contraparte con la premisa de Cristina de pujar más por volver a acercarse al 50-50, porque cada vez que estás dándole recursos a los productores ojeros, estás echándole, digamos, recursos al sector del capital. Pero bueno, ahí entre esas tensiones es que hoy en día se dan los debates del Frente de Todos en un tono más civilizado que hace unos meses. Esa es la buena noticia en todo caso. Pero para hacer algún paralelismo, hay que ganar los 2 partidos que quedan. ¿Sí? No hay mucho margen para que este gobierno llegue a octubre del año que viene en condiciones de ser competitivo. Después sabemos que en este mundo tan polarizado las elecciones se ganan, se pierden por muy poco. Pero el tema es estar ahí y jugar el partido. Si te quedás 7 puntos, 10 puntos atrás, ya está, se acabó. Entonces creo que a lo que apunta ahora el peronismo es eso, estar en el cabeza a cabeza final. No hay encuestas que den hoy una gran diferencia entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. No, si se miden firmas, si se miden los sellos, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, sin nombres, sin candidaturas y demás, 4 o 5 puntos arriba. Así en general coinciden los estudios para después la hay que oposición. ver el candidato de cada uno, cómo se manejan las pasos, las campañas, cómo le va la economía este año. Bueno, claro, todos los factores que sabemos que van a terminar pesando, pero lo cierto es que por lo menos hay gente que está pensando en cómo llegar al 2023 de forma competitiva. Ya esa cosa tan pesimista que hacía hace algunos meses creo que se va quedando atrás, y quizás por necesidad y quizás un poco por ajustarse a la realidad empiezan a ver una pequeña luz al final del camino. Veremos si ese camino se lo puede recorrer de la forma que es necesaria. Así es. ¿Y la oposición, Carla? Bueno, hablando de guita y hablando de mundial, una de las cosas que va a pasar mientras todos nosotros estemos, ojalá, mirando a la selección en todos los partidos que se puedan mirar a la selección, están prestándole atención a varias cosas que van a pasar en materia judicial. Lo que me dicen en principio respecto de la agenda judicial de parte de la oposición, y ahora me voy a concentrar en uno de estos puntos, es que es un tema de la justicia, que ellos no se quieren meter, que no está en la agenda. Sí, por ejemplo, todas las causas que
va a tener Cristina, ¿no? Viendo las reaperturas de las causas, o qué pasa con el juicio de vialidad, cuya sentencia también se espera para el Mundial, pero que obviamente le van a prestar atención. Pero lo que sí seguramente va a tener una resolución en estos 4 meses de fútbol es el tema de la coparticipación que pasa ahí con la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, que tienen una disputa desde el 2020. Vamos a recordar un poquito y les voy a decir también qué nos dicen desde la Ciudad de Buenos Aires al respecto. En 2020, en plena pandemia, ahí se dio una situación bastante particular. No sé si se acuerdan, pero Horacio Rodríguez Larreta compartía conferencias de prensa con Alberto Fernández y con Axel Kicillof, ¿sí? Bueno, fueron 13, le fueron muy bien con esas conferencias de prensa, pero llegó un punto en que se le empezó a armar lío hacia adentro a Horacio Rodríguez Larreta. Y decían, ¿cómo hacemos para diferenciarnos? Porque no podemos no estar en esas conferencias. Y llega justo el tema de la coparticipación. La quita que, frente a un levantamiento de la policía bonaerense, hace Alberto Fernández a la coparticipación excesiva que le había dado Mauricio Macri por decreto durante la gestión Cambiemos, y eso le sirve, y lo reconocen, para victimizarse y generar una ruptura con el gobierno nacional, que de hecho después no los vas a volver a ver juntos nunca más, ¿sí? Larreta lo que hace es demandar a la Nación por 2 cosas: por el decreto y después porque se trató esto en una ley, ¿sí? Se bajó del 3,5% que tenía de coparticipación la ciudad al 1,4%, y además se creó una Comisión Federal de Impuestos, que esto me parece muy importante. ¿Por qué? Porque acá está la posición de todas las provincias respecto al tema de la coparticipación, y estaría bueno saber si la Corte Suprema de Justicia lo va a tener en cuenta, ¿no? En algún punto, porque hubo 21 distritos, 21, que aprobaron el informe que decía que el costo estimado por la transferencia de la Policía Federal a la ciudad era de unos 11.000 millones de pesos, ¿sí? La Nación lo que dice es que a la ciudad le corresponderían unos 8.000 millones de pesos por coparticipación, y la ciudad dice 18.000. Entonces, lo que se aprueba en este informe, producto de una ley que crea el Congreso de la Nación, es que el monto es mucho más cercano a lo que calcula la Nación, ¿sí? Y no lo que calcula la provincia de Buenos Aires. En esa votación, reitero, estuvieron 21 distritos, no estuvo Corrientes, que es de un radical. En contra se manifestó otra provincia radical, como es Mendoza, la ciudad de Buenos Aires, obviamente, pero, por ejemplo, firmaron a favor gobiernos opositores al Ejecutivo Nacional, como son Córdoba y Jujuy, ¿sí? Que dicen, acá hay una desigual distribución de la coparticipación que se está quedando la ciudad de Buenos Aires. Estaría bueno ver si la Corte Suprema de Justicia va a tener en cuenta estos análisis, donde, reitero, hay provincias opositoras que se manifiestan mucho más lejanas a la posición que tiene la ciudad de Buenos Aires. En este tiempo hubo muchas reuniones entre ciudad y nación, obviamente no hubo ningún tipo de acuerdo, cada uno iba con su propuesta y el otro le rechazaba esa propuesta. Entonces, por eso es que ahora la Corte Suprema de Justicia tiene que definir, ¿sí?, sobre la suspensión de la medida y la inconstitucionalidad, o una sola, ¿sí? Suspender la medida o declararla inconstitucional, ¿sí? Veremos por dónde va a ir la Corte Suprema de Justicia. Recuerden ustedes que la Nación intentó apartar a uno de los jueces supremos, a Rosati, por un problema de parcialidad, porque uno de sus colaboradores más cercanos había estado en encuentros sociales con autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, donde, por ejemplo, estaba el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro. Obviamente eso no pudo suceder, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires lo que nos dicen es un poco lo que manifestó Guado de Pedro, creo que fue la semana pasada, junto a gobernadores, que lo que tienen son trascendidos periodísticos, que no hay ningún tipo de certeza de cuándo pueda llegar a salir el fallo, ni de cómo pueda llegar a ser el fallo, ni, reitero, si va por la cuestión de fondo o simplemente por la suspensión de la medida. Si lo que va a hacer es, siendo favorable el fallo de la Ciudad de Buenos Aires, aplicarse de acá a futuro, o va a ser retroactivo y le va a decir los fondos que no cobraste, los cobrás ahora todos juntos, como si fuera una excelente paritaria. Probablemente eso no suceda, pero sí es cierto, y lo hemos dicho acá, que ya desde primera mitad del año, en el primer semestre, ya te decían en la Ciudad de Buenos Aires, va a salir un fallo favorable a la ciudad en materia de coparticipación. Por lo tanto, es algo que están esperando y se calcula que va a ser durante el Mundial, ¿sí? No antes ni después. Y otras cosas que están mirando muy de cerca es el tema vialidad. Recuerden, Cristina habla el 29, ¿sí? Últimas palabras en este juicio. Se espera la condena, lo dijo ella, ¿no? Y ahí es donde
desde alta fuente de la oposición lo que te dicen es un tema de la justicia, yo no me voy a meter. ¿Qué pasa con la reapertura de causas? Dólar futuro, memorándum con Irán, OTESUR y los sauces. Eso todavía no sabemos, están en audiencias analizando a ver si se abre o no. Y además a todo esto se le suma algo completamente insólito también, porque está en revisión el procesamiento por el supuesto uso de los aviones de la flota presidencial para trasladar muebles a Calafate. O sea, está todo, es como un tuit de Margarita Stolbizer esto, ¿viste? Claro, claro. Le meten todo junto a fin de año mientras está el Mundial y si bien ellos dicen, Sí. no es Es un nuestra fallo prioridad, cantado, ya está lo de la corte. Le va a dar la guita a la reta para la Es campaña. cantadísimo. Le va a dar la guita a la reta para la campaña. Cantadísimo. Eso es así. El tema es qué sucede con eso, ¿no? Los gobernadores ya dijeron, se destruye el federalismo si esto ocurre, pero... Y es gracioso, porque el otro día lo escuchaba Larreta que decía, desde la ciudad de Buenos Aires, la ciudad que más concentra absolutamente todo en la República Argentina, tenemos que ser más federales. Y es como... Bueno, qué sé yo, Claro. entonces dispongámonos a discutir. Bueno, La pero promesa, Larreta es una contradicción. la No- promesa de Larreta es que él baja los impuestos Sin si pelos. se queda con la coparticipación. No sé, guarda, puede intervenir Alberto, ¿no? ¿Alberto qué dice? ¿Quién va a pagar el tema de la corte? Upa. Ah, ¿Qué pasó ahora? ¿Quién va a poner la guita esa? ¿Yo? ¿Me están jodiendo? todo. Sí, vos. ¿Otra más? Para que estaba haciendo una lista de cosas. Perdón, Carla. No, adelante, presidente. Ganamos las paso por mucho. ¿Eh? La general es medio de pedo, pero bueno, ganamos. Vicentín, bueno, para adelante. No, para atrás, para atrás. No, para atrás. Pandemia. Las filminas, 15 días. Filmina. Bien, un mes. ¿Te acordás? 6 meses, un año. El ATP, el IFE, el PPP, APP. ¿Qué? ¿Cuánto más metimos? La inflación, no. Moroni, Vanoli. ¿Qué dice? Guzmán me renunció por Twitter. Bien. Sí. Mientras hablaba Cristina, muy bueno, muy bueno. La guerra también. La guerra también. Iba a durar 15 días la guerra. Van 6 meses ya, ¿no? La guerra. La inflación a nivel mundial, cae un petardo en Polonia y se pudre todo, ¿no? Bueno, muy bien. El mundial es la esperanza. ¿Cómo salimos hoy? Perdimos 2-1. Ah, muy bien, perdimos con los turcos, muy bueno. No son turcos, Alberto. Muy bien los turcos, muy bien. No son turcos. Árabe, turco, lo mismo. ¿No? Todos sabemos que los turcos vienen del pan árabe. ¿Cómo? ¿Alguien lo vio el partido? Sí, ¿Lo no. vieron, no? Muy Sí, bien. lo vemos, ¿eh? Bueno, en otro orden de cosas, ¿alguien lo vio? Sí. ¿Qué cosa? Acabamos de decir que sí. Sí, El Arabia dinosaurio Argentina. que me meó. ¿Alguien lo vio? No. No,